8:18 de esta mañana de martes, tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, antes de nada, además una persona que entiendo que conocías muy bien y que es otra gran pérdida para Lanzarote. No sé si es la sensación que tengo de que cada vez más nos despedimos de gente demasiado relevante e importante para nosotros ayer con el fallecimiento de Félix Hormiga. Sí, realmente el otro día comentándolo yo me enteré precisamente cuando estábamos en la visita que estábamos haciendo con el presidente, que nos invitó ayer como bien sabes, a recorrer un poco las principales actuaciones, ver in situ y explicar in situ lo que se está haciendo en Lanzarote en estos últimos 2 años. Y precisamente me fue, creo que José el que me lo confirmaba, que efectivamente había fallecido Félix Hormiga. Realmente nos estamos quedando sin memoria en Lanzarote. Cuando yo digo que nos estamos quedando sin memoria, son aquellas personas que todos los periodistas acudíamos cuando teníamos que tratar algún tema, sobre todo relacionado con la cultura y con la historia de la propia isla, la historia reciente, ¿no? Porque a veces conocemos mucho la historia de atrás, o si lo estudia hay muchos libros, pero muy poco de la historia antigua que yo llamo, que es la historia del día a día de Lanzarote de los últimos 50, 60 años, ¿no? Y ese tipo de gente que puedan contar ese Lanzarote de los años 20, de los años 30, de los años 50, 60, pues ya cada vez nos quedan menos personas, y los periodistas tenemos menos personas para recurrir para cuando tenemos que comentar, analizar cualquier evento de esos tiempos, ¿no? Y aparte de eso, Félix, que era una persona, en fin, peculiar, tenía su forma de ser, pero era una persona buena especialmente, muy colaborativa. Siempre que se le preguntaba cualquier cosa, siempre, por lo menos con esta casa, con la casa de Lancelot Medio, siempre desde los inicios de Lancelot, cuando era Lancelot semanario, siempre cooperó, siempre estaba dispuesto a participar en cualquier programa que nosotros le propusiéramos, cualquier reportaje. Y además no solo eso, sino que siempre nos daba unos tintes culturales sobre cualquier acontecimiento. Yo creo que sinceramente con Félix está prácticamente, porque también han desaparecido otros tipos de gente distinta, como era Antonio Lorenzo, el que fue presidente del Cabildo, pero que también era un hombre que le gustaba mucho la cultura chica de Lanzarote, y estamos perdiendo elementos que poco a poco nos dejan sin memoria a la isla, ¿no? Y esto sí que es malo. Es verdad que por suerte Félix pues se dedicó a la literatura y tiene sus libros, y podemos acudir a él para recordar cosas porque siempre todo lo que contaba era relacionado con las vivencias, relacionado indirectamente, porque después también era medio surrealista, relacionado con la isla de Lanzarote y su gente, sobre todo, porque yo creo que lo más que le importaba era su gente. La verdad que sí, estamos perdiendo, digo, a mucha gente notable. Tú has recordado algunos nombres, me estoy acordando también de Domingo Concepción, que también fallecía este año. O sea, quiero decir que... Ese Domingo ya fue también personalmente, porque Domingo sí me estudió conmigo en el mismo pupitre durante mucho tiempo. Sí. Claro. Quiero decir que personas que conocen de distintas maneras y que nos han enseñado de distintas maneras Lanzarote, la graciosa y la sensibilidad que hoy tenemos. La verdad que lamentarlo mucho en el caso de Félix Hormiga, y mandarle un fuertísimo abrazo a su familia. Sí, dime, Jorge. Erika, no, y lo último para decirte, porque yo sabía que él estaba malito, sí, pero no sabía que estaba tan mal, ¿no? Realmente, y yo hace, pues no sé, si fue poco antes del verano lo llamé, porque había oído, alguien me había contado que estaba escribiendo un pequeño libreto ahí y tal, y entonces lo llamé y vino para hacerle una entrevista a Andrés Martinón, la entrevista del día. Sí. Y realmente ya al hombre se notaba un cambio, ya el deterioro de la propia enfermedad, pero una cosa es que lo llevaba con una dignidad que yo realmente, y una valentía, porque él estaba todavía con muchas esperanzas de salir adelante, ¿no? Cuando parecía ya que era evidente que iba a ser muy complicado, pero hasta el último momento, y además yo recuerdo que en el mismo verano, último verano, por equivocación me llamó, porque tiene un amigo que se llama Jorge también,
y me llamó también, estuve hablando un rato con él, y esa con lo que afrontó el final de la enfermedad, con esa valentía y dignidad, es también un hecho a destacar. Pues sí, porque es una enfermedad muy complicada también. En fin, pues que descanse en paz, porque ese es el mensaje y el agradecimiento eterno a Félix Hormiga. Me voy Hoy con... vamos a intentar voy a intentar a ver si podemos colarlo, si no hoy, para el fin de semana, la última entrevista que creo que se la realizó en vida, ya con la enfermedad bastante avanzada, que le realizó Andrés Martinón. Voy a ver si podemos programarlo, si no para hoy, que va a ser muy complicado, pero ya para el fin de semana. Pues sí. Jorge, cambio de asunto. Lo mencionabas al principio. Ayer estuvieron, los informadores, directores de los medios de comunicación de recorrido con el Cabildo de Lanzarote, conociendo distintos puntos estratégicos de acciones que se están llevando a cabo por parte del Cabildo. Ya nos han comentado algo Valentín y Pedro. Yo les pedía también un titular y que me dijeran qué es lo que más les había llamado la atención. Yo no sé tú cómo valoras lo que has visto, lo que viste en la jornada de ayer y con qué te quedas. Yo le comentaba después que nos echamos, después cuando terminamos la visita de todas esas obras y de todas esas actuaciones que se están realizando desde el Cabildo de Lanzarote, muy importante, por cierto, las que se están haciendo. Yo hacía tiempo que no veía que en tan poco tiempo se había hecho tantas cosas, pero yo le decía en broma que iba a titular el artículo, y posiblemente así lo hagamos, la ruta del presidente. ¿Por qué? Porque tiene doble sentido la ruta, porque es la ruta que él se ha marcado desde el inicio de la legislatura, del mandato, cuando llegó. La ruta, resolver el tema del agua, resolver el tema de los residuos sólidos, resolver el tema de los planeamientos urbanísticos y territoriales, resolver el tema de la agricultura, o ayudarlo, el tema de la ganadería, de lo que fue el tema del matadero, en fin, todas esas cosas, y el tema del agua, ¿no? Y yo creo que esa ruta la que ayer precisamente recorrimos nosotros, toda esa actuación y lo que se hizo, porque sabe que Osvaldo Betancourt siempre dice, mucho aquí hay gente que habla mucho, ¿no? Pero hace poco. Y entonces él siempre hecho, y quería demostrarle a la gente que lo que estaba él diciendo, que viene diciendo desde hace tiempo, pues se está cumpliendo, ¿no? Y entonces inicialmente, fuimos a lo de la Plaza de la Iglesia, que es una obra que hizo el Cabildo de Lanzarote, verdad que eso es del Ayuntamiento de Arrecife, pero es una obra que se hizo con un proyecto de patrimonio del Cabildo, y el dinero del Cabildo quitó las vallas, y ayer ya me comentaban gente que dice, oye, ¿no se han enterado que ya abrieron la plaza? Pues sí, ya la plaza está abierta, ya se puede utilizar, está prácticamente igual que como estaba antes, pero nuevo todo, es decir, lo que es el empedrado, está todo lo que es, digamos, la baldosa se ha cambiado, y se ha corregido todo lo que se ha podido corregir, me refiero a que estaba estropeado, ¿no? Pero está igual, es decir, la gente que lo va a ver es la misma plaza que estaba antes, pero ahora arreglada, porque aquello era una vergüenza como sabemos bien todos, ¿no? Bueno, pues después nos llevó a Tinajo, que yo hacía años que no subía ahí a una montaña, y realmente fuimos con el alcalde que nos acompañó, hizo de anfitrión, en este caso Suso Machín. En fin, estuvimos viendo todo ese proyecto importantísimo, que son 20 y tantos millones de euros que se va a invertir en el tema de regadío. Es una de las obras más importantes que se ha realizado posiblemente en materia de agua en los últimos 30 años en Lanzarote. Y va a ser importantísimo, ¿no? Y él, pues vimos desde allí, desde lo alto de la montaña de Tinache, vimos precisamente esa gigantesca balsa de 38.000 metros cúbicos de agua, que va a servir para dar y poder mantener un paisaje, mantener una agricultura que está cada vez más complicado, pero que también decía Osvaldo Betancourt que hay una regeneración, hay una sustitución todavía lenta, pero poco a poco, porque en los años 90, 2000 ya prácticamente desapareció la agricultura en Lanzarote, pero ahora ha habido como un revival, como un recordatorio, una vuelta atrás, y hay gente joven que está viendo en el campo una oportunidad y quieren seguir la tradición de su padre o de su abuelo, ¿no? Y eso es muy importante, pero para eso tiene que tener las herramientas, y esa herramienta del agua es fundamental, como todo el mundo sabemos, ¿no? Y después estuvimos también en el tema de los parques eólicos. Yo creo que
que ver ahí cómo se ha corregido todo lo que no se hizo en la época de Dolores Corujo, porque es que realmente fue entre la pandemia y las pocas ganas que tenían de hacer cosas, porque se dedicaron todo a la política de retrovisor, cómo Erika se ha avanzado en temas de energía eólica, energía alternativa, no tanto porque se hayan instalado muchos parques eólicos más, que no, solamente uno más se instaló desde que llegó Dolores Corujo, sino simplemente porque los temas de mantenimiento que son tan importantes y que a veces nos olvidamos. Bueno, y después pues estuvimos también en el tema en materia de agua, estuvimos también allí viendo in situ las distintas plantas desaladoras de Lanzarote y cómo estaban esos bastidores que se estropearon y nunca se arreglaron y que ahora pues con el nuevo presidente pues se pretende de arreglar, porque eso va a aportar unos 15.000 metros cúbicos más de agua a la isla de Lanzarote, que es tan importante, ¿no? Uh-huh. Pues sí, los compañeros también destacaban cada uno lo suyo. Hay cosas que son más vistosas que otras. Por ejemplo, Pedro Martín, que se quedaba con también la residencia de alto requerimiento de claro. Taíche. Pero, por ejemplo... No quería ocupar todo el programa, pero evidentemente a mí me quedé impresionado con la residencia de Taíche, lo bien que va a quedar, y además en una zona, yo que vivo por Taíche, pero esa zona es la otra lado por donde yo vivo, y va a quedar precioso, ¿eh? Eso va a ser una residencia de lujo. Yo ya le dije que me fueran guardando un sitio, porque hay que pedir con antelación, porque creo que hay 400 peticiones y solo van a caber 125. Pues sí. Y luego hablábamos antes con el consejero de entre otras áreas de política territorial del Cabildo de Lanzarote, con Jesús Machín, y le dije... consejero, no es por nada, pero su área, pese a que usted ha estado trabajando, es la menos vistosa de todas, porque palpar no puedes ver nada, no puedes ver sentando bloques como en la residencia de Taíche, pero es verdad que nos habló de que se ha trabajado muchísimo en temas de planeamiento, y destacó que ahora en diciembre pues ya se da luz verde, digamos, definitiva, entiendo, tengo que volver a escuchar la entrevista, pero al tema del plan de los volcanes, que eso da una seguridad jurídica también a la parte del Golfo, claro. y también con un cambio de deslinde, Jorge. Sí, eso da tranquilidad. Yo creo que él le explicó, porque Osvaldo quiso estar rodeado de lo que él considera que son dos de los consejeros, no porque los otros no hayan trabajado, ni mucho menos, sino que cree que llevan las materias más importantes, y por la que Osvaldo ha querido y ha insistido más para sacar, que es la política territorial, los planeamientos, y también quiso estar rodeado de Domingo Ceja, además de Marcia Acuña, ¿no? Que son las tres áreas fundamentales junto con el transporte, que tiene ahora el Cabildo de Lanzarote. No quiero decir que el resto no lo sea, porque siempre parece que esto es como cuando tienes hijos y nombras a uno y no nombras al otro, y que parece que quieres menos al otro. No, todos son importantes, pero es verdad que hay materias que son ahora mismo más trascendentales, porque están más atrasadas, porque hay una demanda mayor, en fin. Pero en cualquier caso, lo de Jesús, yo creo que Jesús hizo muy resumido, ¿no? Pero todo lo que se está haciendo, y realmente es impresionante, pero sobre todo, pero no por todo lo que está haciendo, sino porque la trascendencia que puede tener de cara al futuro de Lanzarote. Porque es que sin planeamiento esto es una isla que va al fracaso. Y por lo tanto el plan de los volcanes es importantísimo. Se lleva hablando de esto de hace muchos años, antes de tú llegar aquí a la isla, Erika, y ya por fin va a ser una realidad. Y esto es increíble, pero parece aquí para aprobar normativas de planeamiento siempre ha costado Dios y ayuda, y entonces en este sentido pues yo me alegro mucho, ¿no?, de ver que muy pronto se va a aprobar ese plan natural de los volcanes, o también que ya se está en el documento de alcance del plan insular, que es verdad que hemos sufrido un retroceso increíble, porque en la época de Corujo no solo se metió en una gaveta un tiempo, sino que después terminó anulándolo, y ahora hemos tenido que empezar de -0, como decía uno. Y entonces, claro, esto todo crea a mí al menos, ¿no?, ya que yo estoy ya un poco de retirada, pero que me da cosa ver cómo los partidos políticos
no tienen el concepto de isla, no están más en el tema partidario que en el concepto de isla. Hay 4 o 5 temas que se tienen que olvidar, que esto tiene que ser, no puede ser un debate ideológico completo siempre, ¿no? Está bien que cada uno marque su posición y la política es eso, pero después tienen que tener el sentido de la responsabilidad, y el sentido de la responsabilidad se demuestra intentando alcanzar acuerdos, acercar posturas y no todo lo contrario, que es lo que parece que siempre ocurre en esta isla, ¿no? Pues con eso me quedo, Jorge, dándote las gracias un día más por estar con nosotros en este análisis de la actualidad. Muchas gracias, buen día. Venga, un abrazo.